Buenas, mi nombre es Carla Navarro y en esta oportunidad que tengo de compartir con ustedes, junto con mi grupo integrado por Adriana Boyce, Humberto Bojana, Mónica Bracho, Chiquinquirá Brito, María Moreno y Rafael Mendoza, vamos a hablar acerca de la vitamina B1, también conocida como tiamina. La tiamina pertenece al grupo de las vitaminas hidrosolubles y fue la primera vitamina del complejo B en ser identificada. Su descubrimiento está firmemente relacionado con la patología originada por la carencia de la misma, que es el beriberi, del cual les hablaré más adelante. Lo cierto es que fue en 1926 cuando Janssen y Donat aislaron y cristalizaron por primera vez a la tiamina del salvado de arroz y la nombraron a la urina por ser identificada como vitamina antineurítica. Su composición química y síntesis fue finalmente reportada por Robert Williams en 1936 y finalmente en 1960 se propuso y aceptó oficialmente el nombre de tiamina. En cuanto a las fuentes donde podemos encontrarla, los alimentos con mayor contenido de tiamina son los cereales enteros, la carne de cerdo magra, vísceras como corazón y riñón, las legumbres, la levadura, que es un alimento con buen contenido de tiamina, las nueces y los huevos, que también son una buena fuente de esta vitamina. En cuanto a su absorción, la tiamina se absorbe fundamentalmente en el yeyuno por un proceso de transporte activo dependiente de sodio, pero cuando las cantidades de esta vitamina son muy grandes se satura el transporte activo y funciona entonces un proceso de difusión pasiva. La tiamina llega al hígado a través de la vena porta, y es en este órgano que se realiza su fosforilación, pero la mayor parte de la vitamina circulante no está fosforilada, ya que la transformación en su forma coenzimática, que es el pirofosfato de tiamina, se produce en cada tejido. Alrededor de la mitad de la tiamina almacenada se encuentra en el músculo esquelético, y el resto en el corazón, en el hígado, en los riñones y en el tejido nervioso, especialmente en el cerebro, el cual contiene la mayoría del pirofosfato de tiamina. En cuanto a su estructura química, la tiamina está constituida por una pirimidina, la cual es un compuesto orgánico heterocíclico caracterizado por presentar 4 átomos de carbono y 2 átomos de nitrógeno. Además consta de un anillo tiazólico, que también es un compuesto orgánico heterocíclico que se caracteriza por presentar 2 heteroátomos, el azufre y el nitrógeno. Ambos compuestos se encuentran unidos por un puente de metileno, y a su vez tanto la pirimidina como el tiazol presentan diversos grupos funcionales sustituyentes, como podemos observar, entre los cuales cabe destacar en el anillo de tiazol un radical hidroxietilo, que puede fosforilarse para originar la forma coenzimática activa de esta coenzima. Para que la tiamina pueda actuar en reacciones químicas, ella debe transformarse en su forma coenzimática, que es el pirofosfato de tiamina, y esto ocurre a través de una enzima llamada tiamina difosfotransferasa, la cual es la encargada de transferir el pirofosfato, es decir, 2-fosfato, al lugar donde se encuentra el radical hidroxietilo del tiazol, a partir de ATP o adenosín trifosfato, que quedará en adenosín monofosfato. Lo importante de destacar aquí es que el pirofosfato de tiamina tiene carga negativa debido a la presencia de los fosfatos, y que es esto lo que le permite interactuar con el sitio catalítico de la apoenzima, que se encuentra cargado positivamente. En cuanto a las funciones metabólicas, el pirofosfato de tiamina participa como coenzima en algunas reacciones clave del metabolismo de los carbohidratos, entre los cuales tenemos la descarboxilación oxidativa del piruvato para formar acetilcoenzima A, una reacción que es catalizada por la enzima piruvato deshidrogenasa. También tenemos la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato, que da como resultado succinilcoenzima A, y además participa en las transcetolaciones, que son reacciones catalizadas por diversas transcetolasas en la vía de las pentosas fosfato. Para explicar el mecanismo de acción de esta coenzima, tomaremos como ejemplo y describiremos de manera resumida la descarboxilación del piruvato, que al final origina acetilcoenzima A. El complejo multienzimático que realiza la descarboxilación oxidativa del piruvato recibe el nombre genérico de piruvato deshidrogenasa. A su vez, este complejo está constituido por 3 tipos de enzimas. En primer lugar tenemos la piruvato descarboxilasa, que realiza la descarboxilación del piruvato, donde se libera dióxido de carbono, quedando el grupo acetil resultante unido de manera transitoria al pirofosfato de tiamina. Este acetil, en un segundo paso, es transferido a la lipoamida de la segunda enzima, que es la dihidrolipoitranscetilasa, que a su vez transfiere el glucoacetil, que se encuentra unido a la lipoamida, a la coenzima A, para dar como producto de la reacción acetilcoenzima A y lipoamida en su forma reducida. La tercera enzima, llamada dihidrolipoid deshidrogenasa, recupera la forma oxidada de la lipoamida, rindiendo un nicotinamina adenin dinucleótido reducido, requiriendo para ello de la intervención del flavin adenin dinucleótido como coenzima. Como observamos, la reacción transcurre en varias etapas, siendo precisamente la primera de ellas la que es dependiente del pirofosfato de tiamina. Para poder entender cómo ocurre el proceso, es necesario conocer la estructura del piruvato. Recordemos que el ácido pirúvico es el resultado que se obtiene tras la degradación de la glucosa por glucólisis.
Lo que ocurre es que con la pérdida de un protón pasa de ser ácido pirúvico a piruvato, por lo tanto el piruvato es la forma disociada de ácido pirúvico, en la cual se libera un hidrogenión que deja su electrón en el oxígeno. El piruvato es una molécula que posee 3 átomos de carbono, en el cual un átomo de carbono existe como un grupo metilo, el átomo de carbono medio de doble enlace con un átomo de oxígeno formando el grupo cetona, y el tercer átomo de carbono que se encuentra formando parte de un grupo carboxilo. Es importante también recordar que el oxígeno es un elemento muy electrofílico, por lo tanto, como observamos en el grupo carbonilo, tiende a atraer los electrones que comparte con el carbono, y es por eso que dicho carbono se representa con carga positiva. De la misma manera, el enlace entre los átomos de carbono correspondientes a los grupos carbonilo y carboxilo es un enlace débil, por la misma acción de los átomos de oxígeno, de la electrofilia de los átomos de oxígeno presentes en la molécula. Ahora bien, debemos saber que en el pirofosfato de tiamina, el anillo de tiazol contiene la parte activa de la coenzima, es decir, la parte encargada de las transformaciones químicas del sustrato, y el nitrógeno que se encuentra dentro de su estructura juega un papel muy importante. Por eso describiremos de manera detallada a este elemento. El nitrógeno es un elemento que tiene 5 electrones en el nivel más externo, comportándose en la mayoría de los casos como trivalente, ya que debe compartir 3 pares de electrones para alcanzar el octeto y tener la máxima estabilidad. Es por esto que en estado natural aparece como un gas diatómico, ya que el enlace triple entre 2 átomos de nitrógeno es muy estable, pero también podemos encontrarlo como amoníaco, ya que el nitrógeno atómico puede reaccionar directamente con 3 átomos de hidrógeno para ser estable. También debemos conocer lo que es un enlace covalente coordinado o dativo, en el que cada par de electrones compartidos por 2 átomos es aportado por uno de los átomos. El átomo que aporta el par de electrones se denomina dador y el que lo recibe receptor. Un ejemplo de enlace coordinado lo tenemos cuando se forma el catión amonio, donde el amoníaco se une con un hidrógeno, siendo el nitrógeno quien aporta el par de electrones, por lo tanto se comporta como dador, y por eso se carga positivamente. El porqué de esta larga explicación recae en la importancia que tiene entender que el nitrógeno del anillo de tiazol es cuaternario, porque participa con una valencia igual a 4, donde además de los 3 enlaces que comparte con los carbonos que se encuentran dentro de la estructura de tiazol, comparte un enlace coordinado o dativo con el carbono del puente de metileno que lo une a la pirimidina, recalcando que el nitrógeno actúa como dador y por lo tanto queda con un déficit de electrones. Es por esto que se carga positivamente. La carga positiva del nitrógeno tiazólico confiere un ligero carácter básico a la tiamina, y es a su vez esta misma carga positiva del nitrógeno la que facilita la pérdida de un hidrógeno en el carbono que se encuentra entre el azufre y el nitrógeno, induciendo a la formación de un carbanión muy reactivo, que es la base del mecanismo de acción del pirofosfato de tiamina. ¿Pero por qué? Porque dicho carbono adquiere un carácter nucleofílico, teniendo afinidad por el carbono cargado positivamente del grupo carbonilo del piruvato, por lo tanto ambos tienden a atraerse y unirse. Una vez formado el compuesto de adición entre el piruvato y el pirofosfato de tiamina, se produce un reordenamiento electrónico en el cual un par de electrones correspondiente al doble enlace entre el carbono y el oxígeno del grupo carbonilo realizan una rotación por resonancia, permitiendo la unión con un hidrogenión, como observamos. Simultáneamente al reordenamiento electrónico se origina la descarboxilación y su posterior rearreglo a dióxido de carbono, el cual es liberado, dejando un par de electrones en el carbono del carbonilo del acetil, al cual se une otro hidrogenión. El compuesto resultante recibe el nombre de hidroxietil pirofosfato de tiamina. En las demás etapas, el grupo hidroxietil se oxida a acetil, como podemos observar, y es transferido al ácido lipoico por la enzima dihidrolipoitracetilasa. Se produce un nuevo reordenamiento electrónico, como observamos, y se forma un tioéster, que es un compuesto que resulta de la unión de un sulfuro con un grupo acilo, restableciéndose de esta manera el pirofosfato de tiamina para su posterior utilización. Posteriormente, dicho grupo acetil es transferido a la coenzima A, como podemos observar. Con lo que se libera finalmente acetilcoenzima A. Como se observa a lo largo de la reacción, el ácido lipoico se reduce a ácido dihidrolipoico.
Las restantes reacciones tienen por objeto la reconstitución de las moléculas coenzimáticas originales para asegurar la continuidad del proceso, en el cual el ácido dihidrolipoico es oxidado a ácido lipoico por la enzima dihidrolipoid deshidrogenasa, mediante la colaboración de FAD, que pasa a flamina adenina dinucleótido reducido, y finalmente el FAD se regenera y se reduce el NAD. Con esto, el complejo multienzimático ha alcanzado de nuevo su estado de partida. Otro mecanismo de acción en el cual actúa el pirofosfato de tiamina es en las transcetolaciones, un proceso en el cual a partir de una enzima llamada pirofosfato de tiamina transcetolasa en presencia de magnesio, dos unidades de carbono son transferidas desde un donador cetosa hasta un aceptor aldosa. Esta reacción es fácilmente reversible y es importante destacar que en las reacciones de transcetolaciones intervienen las transformaciones de azúcares que se producen en el ciclo de las pentosas fosfato. Bueno, ya para finalizar vamos a hablar un poco acerca de la patología que se origina por el déficit de la vitamina B1, que es el beriberi. La palabra beriberi significa debilidad o también no puedo, debido al extremo agotamiento que muestran las personas que padecen esta enfermedad. Hablando un poco acerca de su historia, el beriberi se extendió como una plaga por todo el sudeste asiático al final del siglo XIX, a causa de la particular dieta de sus habitantes y del desarrollo de la industria molinera, ya que el arroz constituye la base alimentaria de toda Asia Oriental, y con el perfeccionamiento de los molinos mecánicos para el arroz que fueron introducidos en esta época, se eliminaba la cáscara de este cereal, y lo que las personas no sabían era que en dicha cáscara era rica en esta vitamina. El primero en sospechar algo fue Takaki Kanehiro, un médico militar japonés que redujo la incidencia de la enfermedad en la marina japonesa al agregar pescado, cebada y vegetales al arroz sin cáscara. Es importante destacar que en la actualidad, casos clásicos de beriberi se registran muy esporádicamente. Existen varias formas de dividir clínicamente al beriberi. Aquí se agrupan en tres formas. En primer lugar tenemos el beriberi húmedo o cardíaco, en el cual el paciente en general no está delgado. La principal característica es el edema periférico, que casi siempre se halla en las piernas, pero también se puede observar en el escroto, en la cara y en el tronco. Otros síntomas incluyen disnea, que es la dificultad para respirar, taquicardia y vasodilatación. En segundo lugar encontramos el beriberi seco o neuropático, en el cual el paciente sí está particularmente delgado, y consiste principalmente en una neuritis periférica. Los pacientes se caracterizan por presentar debilidad muscular, parálisis parcial o total y atrofia. Y por último tenemos al beriberi infantil, que por lo general se presenta en los niños entre los 2 y 6 meses de edad, y en su forma aguda el bebé desarrolla disnea, cianosis y pronto fallece por insuficiencia cardíaca. El niño presenta vómitos, diarrea y un abdomen blando y distendido. Otras consecuencias que se originan son insomnio, depresión mental, mialgia, que significa dolor muscular, problemas cardíacos y gastrointestinales. Bueno, ya con esto terminamos, espero les haya sido de gran ayuda y muchísimas gracias por su atención.